A lo largo de la historia, los políticos corruptos, que durante mucho tiempo habían explotado sus posiciones de poder en beneficio propio, han sido llevados ante la justicia. Estos políticos, cuyas acciones erosionaron la confianza pública y empañaron la integridad de la democracia, se ven ahora condenados a pasar el resto de sus vidas entre rejas. Acompáñenos hoy en la apasionante narración de cómo estas figuras, antaño influyentes, afrontaron finalmente las consecuencias de sus atroces acciones y acabaron en prisión. Charles Taylor, Charles MacArthur, Kankakee Taylor, fue un político liberiano cuya vida dio un oscuro giro que le llevó a ser condenado como criminal de guerra y a pasar toda su vida entre rejas. Taylor fue el 22º presidente de Liberia desde el 2 de agosto de 1997 hasta su dimisión el 11 de agosto de 2003, en medio de la Segunda Guerra Civil de Liberia y la creciente presión internacional. El camino de Taylor hacia la infamia comenzó en Arthington, condado de Montserrado, Liberia. Posteriormente, cursó estudios superiores en el Bentley College de Estados Unidos. A su regreso a Liberia, Taylor trabajó inicialmente en el gobierno de Samuel Doe. Sin embargo, su implicación en malversación de fondos provocó su destitución y encarcelamiento por el presidente Doe. La fuga de Taylor de la cárcel, en 1989, marcó el comienzo de un tumultuoso capítulo de la historia de Liberia. Tras su fuga, Taylor encontró refugio en Libia, donde recibió entrenamiento para la guerra de guerrillas. En 1989, regresó a Liberia y lideró un grupo rebelde respaldado por Libia, el Frente Patriótico Nacional de Liberia, que desencadenó la Primera Guerra Civil Liberiana entre 1989 y 1996. Tras la ejecución del presidente Doe, Taylor se hizo con el control de una parte importante del país, convirtiéndose en uno de los señores de la guerra más conocidos de África. En un contexto de violencia y caos, Taylor ganó las elecciones generales de 1997 y asumió la presidencia. Sin embargo, su mandato se vio empañado por acusaciones de crímenes de guerra y contra la humanidad debido a su implicación en la Guerra Civil de Sierra Leona, que tuvo lugar entre 1991 y 2002. En 2003, Taylor había perdido el control de gran parte del territorio de Liberia y fue acusado formalmente por el Tribunal Especial para Sierra Leona. Ante la creciente presión internacional, dimitió y se exilió en Nigeria. En 2006, la recién elegida presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, solicitó la extradición de Taylor. Fue detenido por las autoridades de la ONU en Sierra Leona y posteriormente recluido en la institución penitenciaria Haaglanden de La Haya, a la espera de ser juzgado por el Tribunal Especial. En abril de 2012, Taylor fue declarado culpable de los 11 cargos que se le imputaban, entre ellos terror, asesinato y violación. Posteriormente, fue condenado a 50 años de prisión. A lo largo de su vida, las acciones de Taylor sembraron el caos en Liberia y Sierra Leona, causando un sufrimiento indecible a innumerables personas, pero en 2012 fue finalmente detenido por sus acciones. Fu Chenghua, ex político y agente de seguridad pública chino, se ha enfrentado a una dramática caída que le ha valido la suspensión de su condena a muerte. Nacido el 13 de marzo de 1955 en el condado de Luan, Hebei, la carrera de Fu abarcó décadas dentro del Partido Comunista Chino y de las fuerzas de seguridad. Los primeros años de Fu y su educación le llevaron a licenciarse en la Universidad de Pekín en marzo de 1955. Su trayectoria política comenzó en diciembre de 1970 y culminó con su afiliación oficial al Partido Comunista Chino en septiembre de 1973. A lo largo de su carrera, Fu desempeñó importantes funciones policiales, sobre todo en la policía de Pekín. Se hizo conocido por su participación en la resolución de casos de gran repercusión, como el caso del robo de camiones de efectivo en Pekín en 1996, el caso Bai Baoshan en 1997 y el caso Huang Guangyu. En enero de 2010, Fu fue nombrado secretario de la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Pekín y más tarde asumió el cargo de director, convirtiéndose esencialmente en el jefe de la policía de Pekín. Continuó en este cargo hasta agosto de 2013, cuando fue ascendido a viceministro de Seguridad Pública. El mandato de Fu estuvo marcado por acciones notables. En mayo de 2010, ordenó el cierre del club nocturno Tianshan Renjian, recibiendo una respuesta pública positiva. También lanzó varias campañas contra las actividades ilegales, como la campaña especial contra los delitos ilegales en red de 2013 y la operación antivicio de 2014. Además, la participación de Fu se extendió a la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos, donde prestó servicio desde diciembre de 2014. En particular, en septiembre de 2015,
fue nombrado jefe de la Oficina 610, responsable de supervisar la represión de Falun Gong. En marzo de 2018, Fu asumió el cargo de ministro de Justicia, que ocupó durante 2 años. Sin embargo, la carrera de Fu Zhenghua dio un giro dramático cuando, en octubre de 2021, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria inició una investigación sobre él por graves violaciones de la disciplina y de las leyes nacionales. Esto marcó el comienzo de su caída. El 31 de marzo de 2022, Fu fue expulsado del Partido Comunista Chino y apartado de sus cargos públicos. Posteriormente, el 21 de abril, fue detenido por la Fiscalía Popular Suprema. Su juicio se celebró el 28 de julio en el Tribunal Popular Intermedio de Changchun, donde se le acusó de soborno y de infringir la ley en beneficio propio. La Fiscalía acusó a Fu de utilizar su autoridad oficial para beneficiar a otros en operaciones comerciales, cargos oficiales y casos judiciales a cambio de aceptar dinero y regalos por valor de 117 millones de yuanes, unos 16,76 millones de dólares estadounidenses. Como consecuencia, se le impuso una condena a muerte suspendida que se conmutará por cadena perpetua al cabo de 2 años, sin posibilidad de libertad condicional. Además, Fu fue privado de por vida de sus derechos políticos y se le confiscaron todas sus propiedades. La condena de Fu Zhenghua forma parte de una campaña más amplia de represión de funcionarios en vísperas de un congreso clave del Partido Comunista, en el que se espera que el presidente Xi Jinping consolide su poder. Fu no solo fue acusado de corrupción, sino también de deslealtad al presidente Xi, junto con otros funcionarios que formaban parte de un círculo político dirigido por Sun Lijun. Esta serie de condenas envía un claro mensaje a los miembros del partido y a los funcionarios, subrayando las consecuencias de la deslealtad o la corrupción mientras los dirigentes chinos se preparan para importantes acontecimientos políticos. A pesar de años de esfuerzos anticorrupción, las más altas instancias del Partido Comunista Chino siguen abordando cuestiones de corrupción y lealtad entre sus filas. Bo Xilai. Bo Xilai, político chino nacido en 1949, tuvo una destacada carrera política que terminó con una condena a cadena perpetua por soborno y malversación. Bo era hijo del ex viceprimer ministro chino Bo Yibo y tenía una imagen única en la política china, conocida por su carisma. Bo Xilai experimentó un importante ascenso y caída en su carrera política. Al principio, desempeñó diversos cargos en el gobierno, con el objetivo de alcanzar puestos nacionales más altos. En Chongqing, introdujo el modelo Chongqing, una mezcla de políticas sociales y económicas destinadas a afrontar los retos de la China moderna. Este modelo implicaba un mayor control estatal y se centraba en los ideales socialistas, lo que atrajo el apoyo de los neoizquierdistas chinos, críticos con las reformas económicas y el aumento de la desigualdad. El liderazgo de Bo en Chongqing elevó su perfil nacional e internacional, convirtiéndole en un candidato potencial para el máximo liderazgo. Sin embargo, su audaz estilo de gobierno suscitó tanto elogios como críticas. Inició una campaña contra el crimen organizado llamada Da Hei, que se saldó con miles de detenciones, pero también tuvo que hacer frente a acusaciones de violar el Estado de Derecho y utilizar métodos cuestionables. Bo también lanzó un movimiento de cultura roja para revivir los valores socialistas de la era maoísta y aplicó políticas sociales para reducir las disparidades de riqueza. Su política económica pretendía atraer la inversión extranjera, estimular la urbanización y mantener un alto crecimiento del PIB. A pesar de su popularidad entre ciertos grupos, el estilo de liderazgo de Bo era divisivo. Era conocido por su enfoque autoritario, que a menudo intimidaba a sus subordinados y reprimía la disidencia. Su caída comenzó cuando su jefe de policía, Wang Lijun, pidió asilo en el consulado estadounidense y reveló pruebas que implicaban a la familia de Bo en el asesinato de un empresario británico. En 2012, Bo Xilai fue destituido de sus altos cargos en el gobierno, incluido el de secretario del partido de Chongqing, debido a graves acusaciones de corrupción y a su implicación en un escándalo en torno a su esposa, Gu Kailai, vinculada a la muerte de un empresario británico llamado Neil Heywood. La destitución de Bo provocó fuertes reacciones en toda China. Los partidarios de Bo, sobre todo de grupos de izquierda, expresaron su enfado y acusaron su destitución de ser una conspiración contra el Estado. Creían que Bo había sido objeto de un ataque injusto. Por otro lado, los medios de comunicación liberales elogiaron su destitución, criticando su estilo autoritario de liderazgo y su peligrosa política. Posteriormente, Bo se enfrentó a un juicio de gran repercusión en 2013. Bo se enfrentaba principalmente a 3 cargos: soborno, abuso de poder y malversación.
Los fiscales alegaron que recibió aproximadamente 21,79 millones de yuanes, equivalentes a 3,56 millones de dólares, en sobornos de los empresarios Xuming y Tang Xiaolin. Durante el juicio, Xuming declaró que entregó a Gu Keilai 3 millones de dólares en 2000 para comprar la Villa Fontaine St. Georges en Niza, Francia, y que también cubrió gastos como los viajes de Boguagua y las facturas de sus tarjetas de crédito. Bo negó con vehemencia los cargos que se le imputaban, entre ellos soborno y abuso de poder. Sin embargo, el tribunal lo declaró culpable de todos los cargos y lo condenó a cadena perpetua, y actualmente está encarcelado en la prisión de Xincheng. Sun Zhenkai. Sun Zhenkai fue un destacado político chino que sufrió una dramática caída marcada por la corrupción, la expulsión del Partido Comunista y la cadena perpetua. Nacido en una familia de agricultores de la provincia de Shandong en 1963, los primeros años de Sun Zhenkai estuvieron lejos de los focos políticos. Se embarcó en un viaje académico, obtuvo títulos en agronomía y acabó escalando posiciones dentro de los círculos académicos y políticos. Sun se afilió al Partido Comunista Chino en 1988 y comenzó su carrera política. Su trayectoria fue notable, con importantes cargos en varias regiones, incluidas Pekín y la provincia de Jilin. En 2006, con 43 años, se convirtió en ministro de Agricultura, uno de los ministros más jóvenes del Consejo de Estado en aquella época. Su carrera iba por buen camino. En 2012, la suerte de Sun dio un giro significativo. Fue nombrado secretario del partido en Chongqing, un cargo de importancia estratégica en la política china. Este nombramiento era indicativo de su potencial para ocupar cargos aún más altos, señal de la confianza depositada en él por la dirección central. Sin embargo, Chongqing sufrió turbulencias políticas y el mandato de Sun se vio afectado por las consecuencias del incidente entre Bo Xilai y Wang Lijun. A medida que Sun se esforzaba por estabilizar la escena política de Chongqing, su estrella parecía ascender. Se especulaba con que se había ganado el respaldo del presidente Xi Jinping, pero a principios de 2017, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria publicó un informe crítico con la dirección política de Chongqing bajo la supervisión de Sun. Esto marcó el comienzo de su caída. En julio de 2017, Sun fue destituido abruptamente de su cargo como secretario del partido de Chongqing y sustituido por Chen Miner. La transición fue rápida y marcó un destino sombrío para Sun, que brilló por su ausencia en la ceremonia de traspaso. Poco después, la Comisión Central de Inspección Disciplinaria anunció una investigación sobre supuestas violaciones de la disciplina del partido por parte de Sun. Fue un hecho significativo, ya que se convirtió en el primer miembro del Politburó en activo investigado desde la llegada al poder de Xi Jinping. La carrera política de Sun había terminado. La investigación reveló una larga lista de malas prácticas. Sun fue acusado de vacilar en sus convicciones, violar la disciplina y las normas políticas, incurrir en corrupción e incluso realizar transacciones de dinero por sexo. Aunque no se afirmaba explícitamente que hubiera aceptado sobornos, la investigación jaló pruebas de delitos, lo que condujo a su expulsión del Partido Comunista. Tras su expulsión, las organizaciones del partido en las regiones, que Sun había dirigido, se unieron para declarar su apoyo a la decisión. La influencia política de Sun se había desmoronado por completo. En febrero de 2018, Sun se enfrentó a cargos de soborno. Se declaró culpable de corrupción en abril y fue condenado a cadena perpetua en mayo. Sus delitos incluían aceptar sobornos por valor de 170 millones de yuanes, unos 26,7 millones de dólares. Esto marcó un capítulo importante en la campaña anticorrupción del presidente Xi Jinping, que ha castigado a más de 1 millón de funcionarios. Aunque el objetivo de esta campaña era combatir la corrupción, los críticos argumentaron que servía como herramienta para eliminar a los rivales políticos y mantener al presidente Xi en el poder. Larry Householder. Larry Lee Householder es un ex político estadounidense que se vio envuelto en el mayor escándalo de corrupción por sobornos de Ohio, que le valió la condena a 20 años de prisión. Householder era miembro del Partido Republicano y tuvo una carrera política marcada por altibajos, que culminó con su implicación en una conspiración de sobornos masivos. Nacido en Sanesville, Ohio, Householder creció trabajando en la granja de su familia, en Junction City. Posteriormente, cursó estudios superiores en la Universidad de Ohio, donde se licenció en Ciencias Políticas. Casado y padre de 5 hijos, Householder dirigió inicialmente una agencia de seguros y fue comisionado del condado de Perry antes de entrar en el ámbito de la política estatal. La trayectoria política de Householder
comenzó cuando se presentó como candidato por el Distrito 78 de la Cámara de Representantes de Ohio en 1996, desafiando a la demócrata Mary Abel. Consiguió la victoria y fue reelegido 3 veces, llegando a ser presidente de la Cámara de Representantes de Ohio en 2001. Durante su mandato, lideró importantes reformas legislativas, como la aportación oculta, la reforma de la responsabilidad civil y la desfinanciación de Planned Parenthood, convirtiendo a Ohio en el primer estado en hacerlo. Sin embargo, su carrera sufrió turbulencias en 2004, cuando él y sus asesores fueron investigados por presunto blanqueo de dinero e irregularidades en la campaña. El caso se cerró sin cargos, pero Householder vio limitado su mandato en 2004. Posteriormente, fue auditor del condado de Perry. En 2016, Householder hizo un regreso político, ganando su antiguo escaño, ahora el Distrito 72, después de la redistribución de distritos, y fue elegido como presidente de la Cámara de Ohio una vez más, en 2019, con el apoyo bipartidista. Sin embargo, su carrera política dio un giro oscuro en 2020. La caída de Householder comenzó el 21 de julio de 2020, cuando él y otras 4 personas fueron arrestadas por el FBI en relación con un caso de soborno masivo que involucraba un esquema de 60 millones relacionado con el rescate financiero de las plantas nucleares de First Energy en Ohio. El fiscal federal David M. DeVillers lo describió como uno de los esquemas de soborno más importantes de Ohio. El dinero de First Energy se canalizó a través de una organización sin ánimo de lucro falsa para pagar sobornos y evadir las leyes de financiación de campañas. En respuesta a la detención de Householder, el gobernador republicano Mike DeWine pidió su dimisión. Sin embargo, Householder se negó a dimitir. La Cámara de Representantes de Ohio tomó cartas en el asunto y destituyó por unanimidad a Householder como presidente de la Cámara de Ohio el 30 de julio de 2020. A pesar de ser expulsado de su cargo en la Cámara de Representantes de Ohio en junio de 2021, Householder siguió enfrentándose a consecuencias legales. En marzo de 2023, fue condenado por asociación ilícita en relación con la trama de First Energy. Posteriormente, el 29 de junio de 2023, Householder fue condenado a un máximo de 20 años de prisión por sus delitos. Vital Kamerhe. El siguiente en la lista es Vital Kamerhe, destacado político congoleño que ha tenido una tumultuosa carrera marcada tanto por importantes papeles políticos como por controversias jurídicas. Nacido el 4 de marzo de 1959 en Bukavu, Sud Kivu, Kamerhe es el líder del partido de la oposición Unión por la Nación Congoleña y actualmente ocupa el cargo de ministro de Economía de la República Democrática del Congo. La trayectoria política de Kamerhe comenzó en la década de 1980, cuando se afilió a la Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Participó activamente en movimientos de oposición bajo el régimen de Mobutu y ocupó cargos en diversas oficinas públicas. Bajo el gobierno de Laurent Kabila, Kamerhe asumió funciones dentro del gobierno, como las de director del Servicio Nacional y consejero de Finanzas en el Ministerio de Defensa. También desempeñó un papel importante en el proceso de paz de la región de los Grandes Lagos, lo que le valió el apodo de Le Pacificateur, el pacificador. En 2004, Kamerhe se convirtió en una figura clave de la campaña electoral de Joseph Kabila y más tarde asumió el cargo de presidente de la Asamblea Nacional en 2006. Sin embargo, su mandato estuvo marcado por el cuestionamiento de las acciones de Kabila, especialmente en relación con las operaciones militares con tropas ruandesas en el Congo, lo que le llevó a dimitir en 2009. En 2010, Kamerhe abandonó el partido PPRD de Kabila y lanzó su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2011. Fundó el UNS y obtuvo el 7,74% de los votos en la carrera presidencial. En 2018, Kamerhe lanzó su apoyo a la candidatura presidencial de Félix Tshisekedi, formando una alianza con la Unión para la Democracia y el Progreso Social. Tras la victoria electoral de Tshisekedi, Kamerhe se convirtió en su jefe de gabinete en 2019. Sin embargo, la carrera política de Kamerhe dio un giro dramático en abril de 2020, cuando fue detenido acusado de corrupción y malversación de más de $48 millones en fondos públicos. Las acusaciones se centraban en la malversación de fondos destinados a proyectos de viviendas para militares y policías, parte de un programa iniciado por el presidente Tshisekedi. En un veredicto histórico, Kamerhe fue declarado culpable el 20 de junio de 2020 y condenado a 20 años de trabajos forzados, junto con una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.
Era la primera vez en la historia de la República Democrática del Congo que un político de alto nivel era condenado por corrupción. Durante su encarcelamiento en la prisión de Makala, la influencia política de Kamere permaneció intacta, ya que continuó ejerciendo como jefe de gabinete del presidente Tshisekedi. Sin embargo, los giros en el periplo legal de Kamerhe no terminaron ahí. En diciembre de 2021 fue puesto en libertad provisional. Posteriormente, el 23 de junio de 2022, se produjo un giro significativo en los acontecimientos al ser absuelto Kamerhe por el Tribunal de Apelación de Kinshasa-Gombe. La falta de pruebas suficientes condujo a su exoneración y fue fotografiado disfrutando de su nueva libertad con su familia y amigos. Tras su absolución, la carrera política de Kamerhe experimentó un resurgimiento. El 25 de marzo de 2023 fue nombrado viceprimer ministro y ministro de Economía del nuevo gobierno, conocido como Sama II. Atik Ahmed. Atik Ahmed fue un conocido gángster y político indio que dejó un legado de crímenes y controversias que culminó con su asesinato el 15 de abril de 2023. Nacido en 1962 en el seno de una familia humilde de Prayagraj, su trayectoria vital estuvo marcada por una serie de actividades delictivas y una incursión en política que desafió las normas convencionales. La carrera delictiva de Ahmed comenzó con pequeños hurtos, como robar carbón de los trenes para obtener un beneficio rápido. Con el tiempo, pasó a actividades delictivas más graves, como extorsionar a contratistas que participaban en licitaciones públicas de chatarra ferroviaria. Su historial delictivo se remonta a 1979, cuando fue acusado de asesinato en Allahabad, lo que marcó el inicio de su notoriedad criminal. Un punto de inflexión importante en la vida delictiva de Ahmed se produjo en 1990, cuando su principal competidor, Shaukat Ilahi, fue eliminado. Este acontecimiento catapultó a Ahmed a una posición de inmenso poder y se hizo conocido por dedicarse a la extorsión, los secuestros e incluso el asesinato. Uno de los casos más sonados relacionados con Atik Ahmed fue el asesinato en 2005 de su rival político, Raju Pal. Ahmed fue nombrado principal acusado en este caso, pero consiguió salir bajo fianza, manteniendo su influencia en el Hampa incluso entre rejas. En otro incidente alarmante, Ahmed y sus socios participaron en un violento asalto a miembros del personal de la Universidad Sam Higginbottom de Agricultura, Tecnología y Ciencias en 2016. Un vídeo ampliamente difundido mostraba a Ahmed agrediendo brutalmente a empleados de la universidad, alegando que era en respuesta al trato injusto dispensado a dos estudiantes sorprendidos haciendo trampas. La notoriedad de Ahmed siguió creciendo. Sin embargo, su crimen más infame fue el secuestro de Umesh Pal, un testigo clave que testificó contra él en el caso del asesinato de Raju Pal. En 2009, Ahmed fue condenado por este atroz crimen. Trágicamente, el 24 de febrero de 2023, Umesh Pal fue asesinado en un tiroteo y un atentado con bomba, en el que se sospechaba que Ahmed era el principal autor. Esto consolidó aún más la reputación de Ahmed como figura criminal peligrosa. La carrera política de Ahmed también estuvo marcada por la polémica. Entró en política en 1989 y ganó un escaño como diputado independiente en Allahabad Oeste. Siguió ocupando cargos políticos como diputado durante varias legislaturas, cambiando de partido, entre ellos el Samajwadi Party y el Apnadal. En 2004, Ahmed fue elegido diputado de la Lok Sabha por Phulpur, renunciando a su escaño de MLA. Sin embargo, su trayectoria política se vio empañada por las polémicas. En 2007, fue expulsado del SP tras ofrecer protección a personas acusadas de violación en una madrasa, lo que causó indignación pública. A pesar de enfrentarse a numerosos cargos penales, se presentó a las elecciones desde la cárcel, lo que suscitó dudas sobre el estado de la ley y el orden en la región. A pesar de sus antecedentes penales y sus problemas legales, Ahmed siguió participando en las elecciones e incluso se presentó como candidato independiente contra el primer ministro Narendra Modi en la circunscripción de Varanasi en 2019. Sin embargo, el final de la tumultuosa trayectoria de Atik Ahmed llegó el 15 de abril de 2023, cuando fue asesinado por 3 pistoleros mientras era escoltado a una revisión médica ordenada por un tribunal. Los atacantes se hicieron pasar por personal de los medios de comunicación y ejecutaron a Ahmed y a su hermano, Ashraf Ahmed, en presencia de agentes de policía. Sajjan Kumar. Nacido el 23 de septiembre de 1945, Sajjan Kumar estuvo asociado al Congreso Nacional Indio y representó a la circunscripción de Outer Delhi en la Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento Indio.
Sin embargo, su carrera política dio un giro dramático cuando fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua en relación con los disturbios antísicos de 1984. La entrada de Kumar en política se remonta a 1977, cuando se convirtió en concejal de Delhi. Consiguió un escaño en la Corporación Municipal de Delhi, en una época en la que pocos candidatos del Congreso triunfaban en Delhi. Su ascenso político continuó cuando fue nombrado secretario general del Comité del Congreso de Delhi. En 1980, Kumar fue elegido miembro de la Sevna Lok Sabha y pasó a formar parte del Comité Consultivo del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda. Durante este periodo, fue conocido como leal a Sanjay Gandhi, una destacada figura política de la época. Los éxitos electorales de Kumar continuaron en 1991 y 2004, siendo este último un logro significativo, ya que ganó por el mayor margen de votos jamás registrado en la India, 855.543. Representó al Congreso Nacional Indio en las afueras de Delhi y formó parte de importantes comisiones parlamentarias. Sin embargo, la carrera política de Kumar se vio empañada por su presunta implicación en los disturbios antisicos de 1984, uno de los incidentes más horribles de la historia india. Las investigaciones de organizaciones como la Unión Popular por los Derechos Democráticos y la Unión Popular por las Libertades Civiles sugirieron que los ataques a la comunidad Sikh durante los disturbios no fueron espontáneos, sino el resultado de una planificación deliberada por parte de políticos del Congreso Nacional Indio. Sajjan Kumar fue señalado como uno de los principales responsables de la violencia, especialmente en zonas como Sultanpuri y Mangolpuri. En 2010, la Oficina Central de Investigación inició una investigación sobre el papel de Kumar en los disturbios. Testigos presenciales declararon que actuó en connivencia con la policía e incitó a las turbas a atacar a los Sikhs. El CBI alegó que había organizado los disturbios anti-Sikhs y que estaba siendo juzgado por el asesinato de 6 Sikhs. A pesar de su absolución inicial en 2003 por un tribunal de distrito, estallaron las protestas y el Tribunal Superior de Delhi aceptó un recurso del CBI contra su absolución en 2013. El Tribunal Superior consideró que el Tribunal de Primera Instancia se había equivocado al absolverlo y declaró que había instigado a la turba durante los disturbios. Finalmente, en diciembre de 2018, Sajjan Kumar fue condenado a cadena perpetua por el Tribunal Superior de Delhi por su papel en los disturbios antisicos de 1984. Tras su condena, dimitió del Congreso Nacional Indio. Los intentos de Kumar de obtener la libertad bajo fianza por motivos médicos fueron rechazados por el Tribunal Supremo, por lo que permaneció entre rejas. Recientemente, Kumar ha sido absuelto de un caso relacionado con el asesinato de un Sikh durante los disturbios antisicos de 1984. El tribunal invocó el beneficio de la duda a su favor, lo que provocó fuertes reacciones de la comunidad Sikh y de dirigentes políticos. La vida y la carrera política de Sajjan Kumar siguen suscitando fuertes emociones y demandas de justicia en India. Alexei Navalny. A continuación tenemos a Alexei Navalny, destacado líder de la oposición rusa, abogado y activista anticorrupción, que ha protagonizado numerosas batallas legales y polémicas en los últimos años. Nacido el 4 de junio de 1976, Navalny ha abogado constantemente por las reformas políticas en Rusia, a menudo atacando la corrupción dentro del gobierno dirigido por el presidente Vladimir Putin. El activismo de Navalny ha adoptado diversas formas, como la organización de protestas contra el gobierno, la candidatura a cargos políticos y el uso de las redes sociales para denunciar la corrupción en Rusia. Sus esfuerzos le han valido el reconocimiento de organizaciones como Amnistía Internacional, que lo designó preso de conciencia. Además, fue galardonado con el premio Sájarov por su labor de promoción de los derechos humanos. Uno de los aspectos clave de las batallas legales de Navalny gira en torno a casos penales que han sido ampliamente criticados como motivados políticamente. En 2013, se enfrentó a cargos de malversación relacionados con su presunta implicación en el robo de madera de una empresa estatal en Kirov Oblast. A pesar de ser condenado a 5 años de cárcel, fue puesto en libertad al día siguiente, debido a una apelación. Posteriormente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que su juicio había violado su derecho a un juicio justo. Navalny también se enfrentó a problemas legales en un caso relacionado con Yves Rocher, en el que se le acusaba de malversación de fondos a través de una organización sin ánimo de lucro. Recibió una sentencia suspendida en 2014, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó posteriormente que su condena era injusta.
En agosto de 2020, Navalny saltó a los titulares internacionales al caer gravemente enfermo tras ser envenenado con un agente nervioso conocido como Novichok. Acusó a Putin de estar detrás del envenenamiento, y las investigaciones implicaron a agentes de seguridad rusos. Tras recuperarse en Alemania, regresó a Rusia en enero de 2021, solo para ser detenido inmediatamente por violar las condiciones de libertad condicional relacionadas con sus condenas anteriores. Tras su regreso, la detención de Navalny y la publicación de un documental en el que acusaba a Putin de corrupción desencadenaron protestas masivas en toda Rusia. Posteriormente, en febrero de 2021, fue condenado a más de 2 años y medio de prisión. Además, sus organizaciones fueron tachadas de extremistas y disueltas. En marzo de 2022, Navalny se enfrentó a nuevos problemas legales cuando fue condenado a otros 9 años de prisión, esta vez por cargos de malversación de fondos y desacato al tribunal. Amnistía Internacional denunció este juicio como una farsa. En agosto de 2023, Navalny había recibido otra dura condena de prisión, esta vez de 19 años más, por cargos de incitación a actividades extremistas y rehabilitación de la ideología nazi. En definitiva, podemos decir que la trayectoria de Alexei Navalny, de activista contra la corrupción, a preso con múltiples condenas, está marcada por acusaciones de juicios, por motivos políticos y persecución por parte del gobierno ruso. Sus incesantes esfuerzos por desafiar la corrupción y abogar por el cambio político le han supuesto un importante coste personal, que le ha llevado a ser condenado a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad. Radovan Karadzic. El siguiente es Radovan Karadzic, líder político serbo-bosnio y antiguo psiquiatra que sufrió una dramática caída por su implicación en horribles crímenes durante la Guerra de Bosnia. Nacido en 1945, Karadzic cofundó el Partido Democrático Serbio en Bosnia y Herzegovina y fue el primer presidente de la República Srpska de 1992 a 1996. También ostentó el dudoso título de criminal de guerra condenado por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. El descenso a la infamia de Karadzic comenzó cuando asumió el poder durante la Guerra de Bosnia. Desempeñó un papel importante en el establecimiento de regiones autónomas serbias en toda Bosnia-Herzegovina y lideró la creación de la República del Pueblo Serbio de Bosnia-Herzegovina. Esta medida pretendía mantener a los serbios de Bosnia alineados con Yugoslavia si Bosnia-Herzegovina se separaba. Marcó el comienzo de un periodo brutal en la historia de la región. Bajo el liderazgo de Karadzic, las fuerzas serbo-bosnias iniciaron el asedio de Sarajevo y fueron acusadas de atacar a civiles. Además, se le acusó de ordenar el genocidio de Srebrenica en 1995, en el que fueron asesinados sistemáticamente miles de hombres y niños bosnios, musulmanes. Karadzic se enfrentó a otras acusaciones, como la de tomar como rehenes a personal de la ONU y orquestar campañas de persecución, exterminio y actos inhumanos. A pesar de ser acusado de estos crímenes atroces, Karadzic consiguió eludir su captura durante más de una década, lo que dio lugar a rumores de protección internacional. Incluso se escondió a plena vista, haciéndose pasar por practicante de medicina alternativa bajo el alias de D.D. David. Durante ese tiempo, dio conferencias sobre temas como la energía cuántica humana y mantuvo un sitio web en el que ofrecía tratamientos para problemas sexuales. En 2008, la vida a la fuga de Karadzic llegó a su fin cuando fue detenido en Belgrado. Fue trasladado a La Haya, donde el TPI asumió su custodia, y se enfrentó a 11 cargos relacionados con sus presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante su juicio, Karadzic se negó a declararse culpable, expresando teorías conspirativas y criticando al tribunal. No obstante, el tribunal se declaró inocente en su nombre. Su juicio estuvo marcado por numerosas mociones legales y retrasos. Al final, el 24 de marzo de 2016, Karadzic fue declarado culpable de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Recibió una condena de 40 años de prisión, principalmente por su papel en la masacre de Srebrenica y otros actos de violencia cometidos durante la Guerra de Bosnia. Sin embargo, su batalla legal no terminó ahí. Karadzic presentó un recurso con la esperanza de anular su condena. Por desgracia para él, el 20 de marzo de 2019, la Sala de Apelaciones rechazó su apelación y aumentó su condena a cadena perpetua. En mayo de 2021, se anunció que Karadzic cumpliría el resto de su cadena perpetua en una prisión británica. Esto marcó el final de un largo y oscuro capítulo de su vida y simbolizó el compromiso de la comunidad internacional de exigir responsabilidades a las personas por crímenes de lesa humanidad.
Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, nacida el 19 de junio de 1945 en Rangún, Birmania Británica, es una política birmana que desempeñó un papel importante en la transición de Myanmar de una junta militar a una democracia parcial en la década de 2010. Es hija de Aung San, a menudo conocido como el padre de la nación de la actual Myanmar. La vida de Suu Kyi ha estado marcada por el activismo político, el arresto domiciliario y las polémicas. La trayectoria política de Suu Kyi comenzó tras su formación en la India y el Reino Unido. Trabajó en Naciones Unidas durante 3 años y más tarde se casó con Michael Harris, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, su vida dio un giro dramático durante el levantamiento de 888 en 1988, cuando se convirtió en secretaria general de la Liga Nacional para la Democracia, partido político que ayudó a fundar. En las elecciones de 1990, la LND obtuvo una mayoría significativa de escaños en el Parlamento, pero el gobierno militar, conocido como Consejo Estatal de Paz y Desarrollo, se negó a transferir el poder. Suu Kyi, que había sido detenida antes de las elecciones, pasó casi 15 de sus 21 años bajo arresto domiciliario. Durante este tiempo, se convirtió en una de las presas políticas más destacadas del mundo. La resistencia de Suu Kyi y su dedicación a la no violencia le valieron el reconocimiento internacional y en 1991 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Sobrevivió a un intento de asesinato durante la masacre de Depayín de 2003, que se cobró la vida de muchos miembros de la LND. En las elecciones de 2010, el partido de Suu Kyi boicoteó las elecciones, lo que dio la victoria al partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, apoyado por los militares. Sin embargo, en las elecciones parciales de 2012, la LND obtuvo un número significativo de escaños, marcando un resurgimiento. En las elecciones de 2015, la LND obtuvo una victoria aplastante, pero Suu Kyi no podía ser presidenta debido a una cláusula constitucional, ya que su familia tenía ciudadanía extranjera. En su lugar, asumió el cargo de consejera de Estado, similar al de un primer ministro. El mandato de Suu Kyi, como consejera de Estado, se enfrentó a críticas por su gestión de la crisis rohingya en el estado de Rakhine, donde los militares de Myanmar se enfrentaron a acusaciones de cometer atrocidades. En 2019, defendió a los militares de las acusaciones de genocidio contra los rohingya ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, su carrera política dio un oscuro giro en febrero de 2021, cuando los militares, conocidos como el Tatmadaw, dieron un golpe de Estado y detuvieron a Suu Kyi. Se enfrentaba a múltiples cargos, entre ellos corrupción y violación de las leyes de gestión de catástrofes naturales, por interactuar con multitudes durante la pandemia de COVID-19. La comunidad internacional condenó ampliamente su detención y posteriores juicios, por considerarlos motivados políticamente. En diciembre de 2022, Suu Kyi fue condenada a una pena acumulada de 33 años de prisión, que posteriormente se redujo a 27 años. Su detención y encarcelamiento provocaron protestas en todo Myanmar y la condena mundial. A pesar de su pasado como símbolo de democracia y paz, su implicación en el gobierno de Myanmar la llevó a una dramática caída en desgracia, y su legado quedó para siempre entrelazado con la controversia y la agitación política. Park Geun-hye. Park Geun-hye, la primera mujer presidenta de Corea del Sur, ascendió al poder en 2013, con el peso de su linaje político como hija de Park Chung-hee, una expresidenta que ocupó el poder durante 5 mandatos consecutivos. Su presidencia, sin embargo, estaría marcada por una dramática caída, que finalmente desembocaría en su destitución y encarcelamiento, debido a su implicación en un colosal escándalo de corrupción. Antes de su presidencia, Park Geun-hye desempeñó un papel fundamental en el panorama político surcoreano. Ocupó cargos de liderazgo en el conservador Gran Partido Nacional de 2004 a 2006 y más tarde en el Partido de la Libertad de Corea de 2011 a 2012. También fue miembro de la Asamblea Nacional durante 4 legislaturas consecutivas, de 1998 a 2012. En 2012 inició su 5º mandato como diputada elegida por la lista nacional. La importancia histórica de Park como primera mujer presidenta de Corea del Sur se sumó a su legado político, pero su conexión familiar con su padre, Park Chung-hee, también contribuyó a su posición única en el panorama político del país. Sin embargo, su presidencia daría un giro oscuro debido a su asociación con Choi Soon-sil, una confidente cercana que no ocupaba ningún cargo oficial en el gobierno, pero que ejercía una gran influencia sobre Park. El escándalo estalló
cuando se supo que Choi Soon-sil había aprovechado su posición para solicitar cuantiosas donaciones monetarias a grandes conglomerados empresariales surcoreanos, como Samsung, Hyundai, SK Group y Lotte. Estas donaciones se destinaron a 2 fundaciones bajo el control de Choi, lo que dio lugar a acusaciones de extorsión. Choi también fue acusada de interferir directamente en las políticas del gobierno e incluso de editar los discursos presidenciales de Park. El escándalo conmocionó a toda Corea del Sur y desencadenó protestas generalizadas que exigían la dimisión de Park. Sus índices de aprobación cayeron en picado hasta alcanzar el 4%. A pesar de ofrecer múltiples disculpas y proponer que la Asamblea Nacional decidiera su salida, Park se enfrentó al rechazo de la legislatura, controlada por la oposición. La presión de las protestas públicas y las crecientes acusaciones condujeron finalmente a la destitución de Park por la Asamblea Nacional, el 9 de diciembre de 2016. 234 de los 300 miembros votaron a favor de su destitución, superando la mayoría necesaria de 2/3. En consecuencia, se suspendieron sus poderes presidenciales. El 10 de marzo de 2017, el Tribunal Constitucional de Corea emitió un fallo unánime de 8-0, confirmando la destitución de Park y poniendo fin oficialmente a su presidencia. Esta decisión histórica la convirtió en la primera presidenta surcoreana destituida desde la democratización del país. Los problemas legales de Park Geun-hye se extendieron más allá de su destitución. El 6 de abril de 2018 fue condenada a 24 años de prisión tras ser declarada culpable de múltiples cargos, entre ellos abuso de poder y coacción. Posteriormente, esta sentencia se elevó a 25 años y también fue multada con 20.000 millones de wones surcoreanos, unos 17,86 millones de dólares, tras una apelación de los fiscales. Sus problemas legales no terminaron ahí. Otras causas penales le acarrearon nuevas penas de prisión. En particular, fue condenada por obtener ilegalmente fondos extraoficiales del Servicio Nacional de Inteligencia y por interferir en las primarias del partido Saenuri durante las elecciones legislativas surcoreanas de 2016. Estas condenas añadieron 7 años más a su pena de prisión. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, Park Geun-hye recibió un indulto por motivos humanitarios del presidente surcoreano Moon Jae-in en diciembre de 2021. Salió de la cárcel el 31 de diciembre de 2021 y regresó a casa en marzo de 2022, cerrando así un tumultuoso capítulo de la historia política surcoreana. Se trataba de los políticos corruptos encarcelados por sus acciones. Gracias por seguir con nosotros. Si disfruta con nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.